En el nombre de Jesús. Ayuda, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a entender. Y tomamos, Señor, autoridad en esta noche y atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de bloqueo mental, toda distracción cual fuese que viene de las tinieblas. Atamos, echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelamos los planes del diablo que viene para hurtar, matar y destruir en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, Señor, véngase tu reino, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Bendice, Señor, a los que se están conectando, Señor. Bendice, Señor, la villa de Diana. Bendice la villa de Gloria, de Yanina, Señor, de Belén. Toda esta familia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas grandes para ellos, que tienes propósitos para esta familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que, Señor, hay cosas más grandes, que hay cosas que tú tienes preparado en el nombre de Jesús. En tu tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, sanarás el corazón de esta familia. Que tú sanarás, Señor, Dios mío, a cada uno de ellos. Restituirás, Señor. Reivindicarás, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y convertirás, Señor, el lamento en baile, Señor. El luto en gozo, Señor. La alegría vendrá, Señor, porque escrito está en tu palabra que, Señor, vamos a saltar, Señor, como becerros en medio de la manada. De alegría, Señor, vamos a saltar y vamos a regocijarnos en ti, Señor. En esa victoria que estamos pidiendo, en ese milagro que estamos clamando, Señor, cada noche. Clamando por milagros, por señales, por prodigios, milagros de Dios, tu mano de poder extendida sobre toda la Villa Esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu mano de poder extendido, Señor, por todo, Señor, el barrio Sajonia, por Itapetapunta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, por el barrio, Señor, allá de Señor Varadero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bañado Sur, Señor. Bañado Sur, tu mano de poder. Permítenos entrar con poder, Señor, en ese lugar. Permítenos entrar, Señor, no con palabras, sino como en demostración del poder de Dios en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que el Evangelio es poder. Te pedimos, Padre Celestial, ese denuedo de tu palabra. Te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que nos enseñes y nos capacites cada vez más en el nombre de Jesús de Nazaret para seguir avanzando, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos humildemente que nuestra iglesia, Señor, sea bendecida, sea levantada y sea instrumento, Señor, del Evangelio en estos últimos tiempos. Padre Celestial, Señor, que la iglesia reciba los 9 dones, Señor Dios mío, para edificación de la iglesia. Te pedimos, Señor, el don de milagros, don de ciencia, don de revelación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, don de discernimiento de espíritus. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Padre, no para nuestra gloria, no para nuestra fama, sino para que tu nombre sea exaltado. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada hijo, hija tuya que está en conexión. Te pedimos tu mano de poder, el ánimo que viene desde el cielo, porque tú hablaste a Daniel. Tú le dijiste, varón, muy amado eres. Amado eres, varón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te pido, Padre, Desde que te predispusiste en tu corazón en esa buscar la fuerza, Señor, escritura, esa en voluntad, el enseñar. querer ser Tu enseñado, palabra dice, Señor, fue oída tu el oración querer en ser el cielo. Fue oída tu voz en el cielo. Espíritu Santo, ayuda a que nuestra voz en esta noche sea oída en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre. venga de la misma presencia de Jehová
Tiempo de refrigerio en el nombre de Jesús. Tiempo de refrigerio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos las gracias porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hablamos y predicamos y enseñamos es, Señor, porque tú has puesto nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Y bendecimos tu nombre. Bendecimos tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo. Gracias por conectarse. Amén, gloria a Dios. Estamos una vez más aquí orando y estudiando la palabra de Dios. Hoy nos toca jueves 3 de agosto del 2023, curso Introducción, libro de Éxodo. Estamos en Asunción, capital del Paraguay. Son las 21 y algo y estamos aquí en conexión vía Zoom. En el nombre de Jesús, buenas noches Belén, Dios te bendiga, gracias por conectarte en esta aula Zoom de Casa de Oración Transformacional de la Escuela de Formación Espiritual. En el nombre de Jesús. Así es. Entonces, como estamos anunciando cada conexión que tenemos, los lunes hablamos del libro de Apocalipsis, martes, normas de interpretación bíblica, miércoles, guerra espiritual, jueves, introducción al libro de Éxodo y viernes tenemos doctrina bíblica. Y los domingos nos reunimos para un culto a Jehová, para alabarle, adorarle y hablar y orar, predicar sobre las necesidades. En el nombre de Jesús. Este domingo tenemos cena del Señor. No se olvide, tenemos cena del Señor. En el nombre de Jesús. Usted si quiere decirlo Santa Cena, no hay inconveniente. Pero tenemos cena del Señor en este domingo. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a seguir adelante con nuestro curso, que es la introducción del libro de Éxodo, hoy jueves 21, que este libro fue escrito por Moisés. Libro de Éxodo fue escrito por Moisés, así que usted tiene que acordarse que cuando lee el libro de Éxodo, usted se acuerda de Moisés. ¿Está? En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente placa ya, porque hoy vamos a trabajar con la palabra de Dios. Vamos a entrar en la estructura del libro de Éxodo y vamos a usar la Biblia. Para hacer un repaso de lo que nosotros estamos estudiando cada jueves es Israel y la historia de la redención. Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José. Desde Abraham hasta José se traza la historia de la redención o inicia la historia de la redención. Israel, la historia de la redención desde Abraham hasta José. Entonces, optamos por el libro de Éxodo porque es un libro muy interesante, muy importante, porque ahí es donde gran parte de manifestaciones de Jehová de los ejércitos se manifiesta. Entonces optamos por eso porque hay mucha teofonía. Teofonía. Usted tiene que saber este término que significa teofonía. Significa revelación y manifestación de Dios en la humanidad, en la tierra, en la parte física. Teofonía. Entonces, el libro de Éxodo está lleno de manifestaciones, lleno de proezas, lleno de milagros que Jesús, que el Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, lo hizo. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo esto. Si bien estamos haciendo una introducción y es algo histórico, son textos históricos así, para tener una noción, es para que podamos tener una base de lo que es el libro de Éxodo desde otro punto de vista también, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer un repaso general antes de entrar en las nuevas placas que hemos incorporado en esta presentación PowerPoint, en el nombre de Jesús. Así que nosotros estamos hablando de Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel
Tenemos que leer Génesis para poder entender también el libro de Éxodo. No comenzamos con el libro de Génesis porque optamos por el libro de Éxodo y después sí vamos a ver el libro de Génesis desde el principio y ahí vamos a tener completamente el panorama ya de lo que estamos estudiando cada jueves en el nombre de Jesús. Entonces, dice aquí que Abraham fue apartado de su gente, de su parentela, para poder recibir el llamado de Dios, recibir las promesas. Él es el receptor de las promesas que van relacionadas con la redención del ser humano. Entonces, hablamos de eso y también hemos mencionado que sobre todas las dinastías de Egipto, los faraones, hemos hablado de ellos también, hemos puesto también la imagen de ellos, la foto, también hemos hablado del reino del norte, el reino del sur de Egipto, hemos hablado de eso, del río Nilo, ¿se acuerdan que hemos hablado del río Nilo también, del delta del Nilo, de la inundación que había en el río Nilo a causa del deshielo en Etiopía? Por ejemplo, subía ahí el río Nilo, hablamos de esos. Acá está el mapa que una vez nosotros hablamos del delta del Nilo, está aquí, nace en el gran mar Mediterráneo. Aquí tenemos a la mano derecha Jericó, Canaán, que es la tierra prometida. Aquí tenemos el espacio donde Dios proveyó de codorniz y de maná en esta parte de Egipto. Y tenemos la península del Sinaí también aquí. Tenemos también aquí en esta parte el monte Sinaí y el Mar Rojo, como usted puede ver acá. Entonces, todo esto nosotros hemos repasado y vamos avanzando porque también hemos hablado de las situaciones climatológicas y geográficas de Egipto. También había un lugar donde José, cuando era gobernador, le llevó al pueblo hebreo que se llamaba la tierra de Gosén, donde era una tierra fértil y donde podrían ellos cultivar y desarrollarse en la ganadería. Perdón en el nombre de Jesús. Entonces seguimos adelante. Vamos un poquito más. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, hablamos de las dinastías, hablamos del reino medio, hablamos de Canaán y de los enemigos de Egipto también, que los egipcios tenían temor de los hebreos que se multiplicaban y pensaban que ellos se iban a aliar con los enemigos, con sus enemigos. Por eso establecieron ellos un sistema de esclavitud, que eso vamos a ir desarrollando más adelante, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos adelante. Aquí, por ejemplo, hablamos de Akenatén. Hablamos de los griegos y los romanos que quedaron asombrados ante la crudeza de la religión egipcia. Hablamos de la religión egipcia también. Aquí está el dios Ra, el dios Sol de ellos, que era mitad hombre, mitad halcón y demás, portando el báculo y portando una señal de su religión. Eso vamos a ir viendo más adelante en lo que es sectas y religiones, que vamos a ir tocando también. Seguimos avanzando. Aquí está Pat de Memphis. Aquí está Isis, Osiris y Set. Hablamos todo de eso. Fíjense todo lo que abarcamos en estos jueves. Es bastante extenso. Aquí está el becerro de oro que tocamos también. Y aquí hablamos de los israelitas apóstatas que se dejaron llevar por los cultos de la naturaleza. Negaron la fe y se volvieron a los ídolos. Hablamos de eso también. Y también mencionamos las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? La sangre, las ranas, los mosquitos, el tábano, el ganado que morían, las úlceras, el granizo, la langosta, la tiniebla y la muerte de todos los primogénitos bebés de Faraón. Eso nosotros hablamos también, las plagas de Egipto y su significado, su utilidad también. Mencionamos eso en los cursos anteriores. Bueno, aquí vamos a hablar de la cronología. Vamos a usar mucho esta palabra que se llama cronología, que son los hechos o los sucesos acontecidos de forma ordenada, cronológicamente. Cronología, hechos ordenados, sucesos bien ordenados. Cronológicamente significa eso. Entonces, vamos a hablar de la fecha del Éxodo. No estamos hablando del libro,
Éxodo, sino que hizo fue el autor Moisés, sino que vamos a hablar del éxodo de los hebreos, en la fecha aproximada en que salieron ellos de la tierra de Egipto, llamado también el horno de fuego, el horno de sufrimiento, vamos a decir así. También hay varios nombres que se le da a Egipto. Entonces, para llegar a determinar la fecha aproximada de la salida del pueblo hebreo de Egipto, se utilizaron varios métodos de investigación, ¿sí? Varios métodos de investigación. Y eso nosotros vamos a conocer y nos va a ayudar a nosotros a que tengamos ese corazón, esa mente investigadora en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que investigar también la palabra de Dios, el texto, la cita, el contexto, quién fue el que escribió, a quién dirigió ese mensaje el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, a qué iglesia escribió esto, qué es lo que quiere decir. Todo eso nosotros tenemos que investigar en el nombre de Jesús. Hasta aquí Amén. está todo bien. Felicita, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Hermana Gloria, ¿todo bien? ¿Todo bien, pastor? Muy bien. Belén, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, métodos de investigación. A todos nos interesa tener una idea aproximada de cuándo salió Israel de Egipto. Queremos saber más qué fecha habrá salido para entrar en Canaán después de los 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Pero no es tan fácil fijar fechas como podríamos creer a primera vista. No es fácil más decir tal fecha ellos salieron. Pero no es tan fácil fijar fechas como podríamos creer a primera vista. Hay gente estudiosa que se llama eruditos, los que se dedican a estudiar, a investigar, son llamados eruditos, que dedican largos años a este tipo de investigación y podemos aprovecharnos de sus trabajos para las ideas generales que nos interesan. En el nombre de Jesús. Hay ideas Amén. generales, escuche bien, ideas generales. Nosotros vamos a tener unas pistas de cómo estos eruditos empezaron a investigar qué fecha aproximadamente el pueblo hebreo salió de Egipto. Qué interesante. Cuando usted tenga su grupo, buenas noches, Nancy, Dios te bendiga. Buenas noches. Hola, pastor. Valiente, valiente, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Gracias. Realmente, todos son valientes realmente porque están conectados y tuvieron lucha seguramente, pero así es, Dios da la victoria en el nombre de Jesús. Entonces, estamos nosotros en la placa número siguiente de la que estamos hablando, la 33. ¿Por qué? Estamos hablando de que hay métodos de investigación para determinar la fecha en que el pueblo hebreo salió de Egipto. Más o menos eso es lo que vamos a investigar aquí. Dice aquí que sus trabajos nos pueden dar ideas de quiénes, de los investigadores, de los eruditos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los arqueólogos e historiadores disponen de datos sacados de las fuentes, de las siguientes fuentes. Vamos a ver cuáles son las fuentes de investigación. Número uno, los arqueólogos y los historiadores tienen fuentes. Número uno, ¿cuáles? Las referencias bíblicas a ciertos periodos de la historia de Israel. Ellos recurren a la Biblia otra vez. Usted va a ver de repente un programa de National Geographic o va a ver de repente una película de excavadores o una película que hable de o que muestre a los arqueólogos. De repente usted va a ver sobre su mesa, va a ver ahí una Biblia. Va a haber una Biblia también porque ellos abren y recurren a la Biblia, porque es un método de referencia también para ellos. Entonces, ahí se encuentra la genealogía de Israel. Y tienen en cuenta, sin embargo, que a los hebreos no les interesaba la exactitud de la fecha del calendario como cosa que tuviera valor en sí. Ellos no es que a tal fecha, tal hora y tal momento como nosotros ellos registraban, sino que a ellos lo que les importaba era lo que sucedía, el evento que sucedía. Entonces, ahí ellos decían, por ejemplo, esto pasó en tal tiempo, pero no dicen exactamente la hora, la fecha ni el día, sino que en este tiempo sucedió eso. Entonces, eso ellos transmitían a sus
los abuelos, por ejemplo, que vieron, por ejemplo, toda esa situación, transmitían a sus hijos y sus hijos a sus nietos, cosas así, pero no exactamente como nosotros solemos registrar de este lado del mundo. Seguimos adelante. Número 2. Amén. También ellos utilizaron los calendarios de los asirios. Vamos a ver eso también. Los calendarios de los asirios, calendario de los babilonios y de los egipcios. Los calendarios, ellos también tenían calendario ya en esa época. Son estudiados, lo que le ayuda a los investigadores a fijar las fechas de Israel, porque tanto los asirios como los babilonios y como los egipcios, ellos en su historia registraron a la nación hebrea. Ellos hablaron de los hebreos. Los egipcios tienen en su muro ahí por las pirámides a José, por ejemplo, le tienen ahí dibujado. Le tienen a Moisés dibujado. Le tienen a los hebreos dibujados ahí. Los asirios también y los babilonios también. Todos tienen ahí como una historia, una línea histórica, una línea de tiempo. Y ahí aparece la nación de Israel. Qué interesante saber eso. Seguimos adelante. Aquí, por ejemplo, también habla de que los babilonios redactaban listas de reyes y es posible sincronizar estas listas como los años de Limú de Asiria, por ejemplo. Los egipcios grababan detalles de sus dinastías en los monumentos, bien que existía la mala costumbre de borrar datos anteriores que no fueran del agrado del nuevo faraón. Fíjense, el faraón, si por ejemplo amanecía pire de ahí, decían, borren todo esto, no quiero saber nada, decía el faraón. Esto van a escribir, esto van a plasmar, esto van a dibujar, decía el faraón. De repente se enojaba, pire ahí el caraí. No quería lo ni tomar mate, no quería lo ni desayunar y yarjé la faraónina. Y decían, no quiero saber nada. Entonces, seguimos adelante. Amén. 3. Amén. Los arqueólogos realizaban investigaciones cortando hondas trincheras en el Tel, o sea, montículos que se han formado con el paso de los siglos por la acumulación de residuos de los pueblos y ciudades. ¿Qué significa eso? Que los pueblos que eran nómadas, que emigraban, ellos no es que se iban al baño ahí al lado nomás, ahí en su tienda. Ojo, donde ellos hacían alrededor del campamento. Ellos cavaban como una trinchera hacia cierto lado y ahí ellos se iban a hacer sus necesidades. ¿Está? No es que ellos, viste que ellos tenían su tienda, salieron todo, eso no es que ellos hacían ahí nomás su pipí y su pipí, ¿cómo se dice el otro? Popó, hacían ahí al lado de su almohada. No, no. Ellos se iban, se retiraban, hacían la pala, ¿verdad? Cavaban ahí todo, hacían todos sus agujeros, todo eso allá lejos y ahí hacían. A eso le llamaban trinchera. Y eso quedó abajo, sepultado. Y los arqueólogos, los científicos encontraban eso. ¿Me están entendiendo? Y de ahí, Amén. amén, y de ahí sacaban ellos una idea. Por eso usted cuando lee el libro de Éxodo, usted se puede imaginar, no solamente leer literalmente, usted tiene que preguntarse, ¿y dónde hacían sus necesidades? Moisés, ¿dónde hacía sus necesidades? ¿Verdad? Todas esas cosas, y hacían de esa forma. Cavaban ellos ahí por el desierto, ahí alrededor, y ahí hacían. Bueno, y todas las civilizaciones también nómadas, ¿eh? Eso era algo cultural, algo de moda para que usted pueda entender. Eso se aplicaba, no solamente el pueblo hebreo, otros también que nómadas que iban por ahí hacían eso. Muy bien. Seguimos adelante. Nosotros, Amén. por ejemplo, el paraguayo, por ejemplo, es moderno, ¿verdad? Tiene letrina, ¿verdad? El paraguayo, ¿verdad? Ese ya es moderno y teso. Entonces, dice, la combinación de estos datos permite cálculos bastante exactos para extensos periodos de tiempo. Y ya hemos señalado el orden general de la dinastía egipcia. Hablamos todito ya de eso. Las fechas para los imperios de Mesopotamia empieza a adquirir esa actitud histórica durante el mismo periodo, o sea, desde 2000 a 1000 años antes de Cristo estamos hablando. Todo esto es antes de Cristo. Acuérdense bien eso, antes de Cristo. Vamos avanzando más porque vamos a llegar a la estructura. Aquí está. Miren, Abraham, 2000 a 1850 años antes de Cristo.
Miren que muchos años. Abraham, así cuando usted lee Génesis, ahí cuando ve a Abraham, 2000 a 1850 años antes de Cristo. Isaac, 1900, 1750. Jacob, 1840, 1693 antes de Cristo. José, 1750 y 1650 antes de Cristo. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Estamos hablando de cosas muy pasadas allá atrás que están vigentes hoy en día. Qué cosa. Llama la atención el poder de Dios. No se Amén. olvide que a causa de nuestra costumbre de calcular siglos y los años antes de Jesucristo y después de Jesucristo, las fechas disminuyen a medida que se acercan a este gran acontecimiento. Escuche bien. Empieza, acá por ejemplo empieza a descontar. Voy a ir a la imagen anterior. Usted tiene que saber, viste aquí dice 2000 a 1850. A medida que se va acercando al tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, se va descontando los años. ¿Está? A Amén. partir del nacimiento de Jesucristo, el año comienza otra vez. Es interesante saber eso. Así se estableció eso. Bueno, eso es lo que nos quiere decir este estudio. Entonces, las fechas disminuyen a medida que se acerca a este gran acontecimiento y aumentan otra vez después de Jesucristo, hasta nuestro tiempo. Ahora estamos en el 2023. Hace 2023 años del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Hace poco nomás. Mira nomás, fíjense lo que es. A mí me llama la atención. Miren la cantidad de años antes de Cristo. Abraham, 2000 y 1850. José, 1750, 650. Y hoy, 2023. O sea, ahí a la puerta estamos. ¿Qué cosa? Dice, el descenso de Jacob y los suyos a Egipto, en Génesis 46 habla de eso, ha de situarse a 17 años antes de la muerte de Jacob. 17 años antes de la muerte de Jacob, ingresaron los hebreos, las familias, las 12 tribus ingresaron a Egipto. Eso es lo que quiere decir. O sea, aproximadamente en el año 1710. 1710 antes de Cristo. Eso hablan en Éxodo 12:41 también. Menciona que la estancia total de Israel en Egipto llegó a 430 años. A veces uno lee 400 años de esclavitud. 430 años de esclavitud. Mucho tiempo, ¿sí o no? Amén. 100, 200, 300, 400, más 30 años. 430 años de esclavitud. Llegamos a la fecha 1280 antes de Cristo. Qué tremendo. Para el éxodo. Quiere decir que el éxodo sucedió en el año 1280 antes de Cristo. 1280 antes de Cristo. Cuando usted va a predicar, cuando usted va a enseñar, acuérdese de eso. Qué interesante que usted nutra su prédica, nutra su enseñanza con estos datos. Entonces, hace años se creía que el éxodo había tenido lugar sobre el año 1550 a.C., pero hay buenas razones para pensar en una época más adelantada. En vista de los dos descubrimientos de la arqueología, hemos de tomar en cuenta los datos siguientes. Vamos a ver cuáles son los datos que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de la arqueología. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con mi salvación? Pastor, ¿esto qué tiene que ver con la guerra espiritual? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con mi esposo? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con mi esposa? ¿Qué tiene que ver? No, la verdad es que yo estoy enseñándote, estoy hablando, te estoy mostrando todo lo que rodea un libro para que vos puedas tener propiedad el día de mañana en el nombre de Jesús y tu oración sea eficaz y puedas tener conocimiento como hijo, como hija de Dios y puedas tener un tema de conversación también, porque también uno puede ganar almas también con una conversación de esta magnitud en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Dice, número 1, la edificación de las ciudades de Pitón. Ustedes saben qué era Pitón, qué es Pitón. Una serpiente, Pitón. En guerra espiritual a veces se ata el espíritu de Pitón, ¿sí o no? Amén. Amén, dice. Ahí cuando uno está clamando, está orando y baja la presencia de Dios y viene el pitón y le estrangula acá a la gente.
Siente que le aprieta algo aquí. Así está. Ese es Pitón. Amén. Entonces ahí había una ciudad, lo que se llamaba Pitón. ¿Ya? Quiere decir que ellos adoraban a esa serpiente. Y Ramesés, Éxodo 1:11 habla de eso. Corresponde a la época de 1290 y 1224, en el nombre de Jesús. Está aumentando los años porque todavía no nació el Señor Jesucristo. Desde su nacimiento del año 0. O sea, ahí se empieza a contar. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿qué es Rameses? Ramses es una ciudad que lleva el nombre de un faraón. Ramsés. Ellos le ponían una nombres. ciudad. Ciudad Pitón y Ramsés, el nombre de un faraón. Hasta ahora está. Ahí dice. Cuando Ramsés II quería asegurar la frontera del este contra cualquier repetición de la invasión de los Hicsos. Los egipcios tenían su enemigo, no eran los hebreos solamente, los Hicsos eran. Ellos también peleaban, no solamente con los hebreos después, sino con los Hicsos. Y ellos tenían temor de que los hebreos se unan con los Hicsos. El éxodo ha de ser posterior al principio de este periodo de edificaciones en las cuales trabajaban los israelitas. Claro, primero Egipto por el sistema de esclavitud le doblegó a los hebreos para que ellos trabajen como albañiles. Entonces usaban la mano de obra y la fuerza hebrea para poder construir todo lo que fue Egipto. Qué cosa, ¿eh? Entonces, número 2. Los pueblos de Moab, Edom y Amón, que existían también en ese tiempo, no llegaron a constituirse en reinos organizados hasta el siglo XVII. Según las prolongadas investigaciones del arqueólogo Blueck y los últimos capítulos de Números, muestran que había llegado a ser reinos bien establecidos cuando Israel abandonó el desierto para llegar a Canaán por su frontera del este. El éxodo pues no pudo proceder del siglo XVII. Perfecto. Entonces, acuérdense que Canaán era el objetivo. Tierra prometida, Canaán. Tierra prometida, Canaán. Acuérdense de eso. Canaán era la tierra prometida. Bueno, seguimos adelante. Se han hallado señales de la destrucción de las ciudades como Lag y Getel, Aser en Canaán en condiciones que corresponden a su captura por Josué, y las fechas se fijan en los años 1250 y 1200 a.C., antes de la fecha temprana. Perfecto. Bueno, dice aquí también que la destrucción de Jai presenta considerables dificultades en el estado actual de las investigaciones, pero lo que nos interesa aquí es que la evidencia en cuanto a la conquista por Josué indica fecha aproximada de 1250 y 1200. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de Josué? Porque Josué es la generación que nació de los hebreos que salieron de Egipto, ¿sí o no? Josué fue que entró en la tierra prometida en Canaán con Caleb, ¿sí o no? Amén, pastor. Claro. Y esa generación que salió de Egipto son los padres de Josué. Son los padres de Josué. Entonces por eso toman una referencia. Josué conquistó en el 1250 y 1200 a.C. Entonces el éxodo de sus padres, que eran hebreos, aproximadamente a esos años sucedió, porque Josué no era viejo cuando estaba conquistando. Después, cuando se repartieron la heredad, ahí ya era avanzada de edad con Caleb, ya eran de avanzada edad. Bueno, porque Caleb esperó recibir su heredad, que era el monte Hebrón. Esperó Caleb, un hombre anciano de día, esperó, respetó a Josué, le respetó a Josué, todo ahí por causa de la presencia de Dios, y después le dijo, yo quiero este monte, le dijo. Y le pidió y le dio el monte de Josué. Entonces, seguimos adelante. La primera mención de Israel en los monumentos egipcios se halla en la estela de Israel, que celebra las victorias de Faraón Meremta sobre varios pueblos, entre los cuales se halla Israel, cuyas cosechas, según este informe jactancioso, fueron destruidas. La fecha es de 1120 a.C. O sea que estos investigadores están centrando por toda esta evidencia
que hay en la historia. Más o menos están centrando la fecha que salió el pueblo hebreo de Egipto. Eso es lo que nos quiere enseñar. Todo esto apoya la fecha sugerida, o sea, alrededor de 1270 años antes de Cristo salió el pueblo hebreo. Eso es lo que quiere saber el Éxodo. Todos quieren saber el Éxodo, en qué fecha fue, en qué tiempo fue. Así es. El periodo de 40 años de las peregrinaciones en la península de Sinaí ha de tomarse en sentido estrictamente literal. Israel salió y caminó 40 años en el desierto, dice. Daban vuelta ellos. El Señor le hizo caminar, vuelta, 40 años logró su liberación. No fue fácil, inclusive otra vez después de ser liberado 40 años, cuestionaron otra vez la autoridad de Moisés. Le pusieron nervioso a Moisés y le tragó la tierra a toda una familia que se levantó contra Moisés. Todo eso sucedió, todos esos eventos de teofonía sucedió en Éxodo. Teofonía. Seguimos adelante. Número 1. La posición conservadora a Moisés era autor del libro. Vamos a ver la redacción del libro. Ya entramos a la estructura del libro de Éxodo. Preparen más su Biblia porque vamos a usar la palabra. Entonces el autor es Moisés. Vaya al Éxodo, ahí capítulo 1, ahí vamos a comenzar. Los israelitas no aceptaban ligeramente la inclusión de escritos en el cuerpo de los libros inspirados que forman el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué es un canon? Se llama vara de medir. De modo que la tradición invariable de que Moisés fue autor. El canon, por ejemplo, vara de medir, que era una vara donde ellos medían y veían si se aproximaba, si coincidía con el Tanaj o el Torá, que es la Biblia original del pueblo hebreo. Entonces los eruditos, ellos hacían el canon. ¿Qué significa el canon? Era una vara de medir y ellos miraban si se aproximaba esta palabra con la otra palabra. Miraban el hebreo original con el texto de Moisés. Miraban ahí, comparaban ahí el Tanaj, el Torá, miraban ahí. Todas esas cosas. Bueno, entonces el mismo Señor tomaba como axiomática la autoridad de todas partes del libro de Moisés y no dudaba en enlazar la autoridad de sus propias enseñanzas con la que Moisés hacía. El mismo libro alega lo mismo y bien entendido da muestra notable de una unidad de propósito y de realización dentro del conjunto del Pentateuco, como se puede ver en el análisis del contenido. Quiere decir, lo que está queriendo decir, que el libro de Éxodo es una pieza, parte importante entre los 5 libros del Pentateuco. Eso es lo más lo que quiere decir. ¿Seguimos? Aquí estamos hablando de lo siguiente y también hace un énfasis en lo que estábamos hablando anterior, diciendo que el libro de Moisés sustancialmente no vemos razones válidas para abandonar esta convicción, que fue la del Maestro y de sus apóstoles, y que se entreteje en la misma sustancia del mensaje nuevo del Testamento. O sea, Jesús no salió de la base del libro de Deuteronomio, del Pentateuco. Jesús se basó sobre la ley también, habló sobre eso. Eso es lo que quiere decir también este estudio. Seguimos adelante. La hipótesis de la teoría documental es una tragedia, la hipótesis de Wellhausen, que se hubieran aceptado tan temporalmente en círculos teológicos como la única interpretación posible de hechos literarios. Está hablando de lo que hay un teólogo ahí en el siglo, vamos a decir ahí, 19, siglo XX, que estaba hablando, investigando sobre todos los libros de Moisés y el Éxodo, y estaba llegando a su conclusión de que la naturaleza de esos libros es semejante al Éxodo, y el Éxodo evidentemente Moisés escribió. Eso es lo que está diciendo. Seguimos adelante. Aquí, por ejemplo, habla, los hipotéticos autores, no hay un solo hecho histórico que apoye estas teorías y se conoce como la letra E, J, P y D, creyéndose que se distinguen por su estilo, por el uso que hacen los distintos nombres para Dios. Ahí está, los nombres de Dios, por ejemplo, por lo que se supone ser su intención al escribir y redactar. Bueno, sigue explicando eso, avanzamos. También lo mismo, sigue diciendo,
Cuando los samaritanos ofrecieron su colaboración para la reedificación del templo de Zorobabel y fueron rechazados por los judíos, eso está en Esdras 4:1-6, se convirtieron en enemigos y levantaron su propio santuario sismático en el monte de Gerizim. La fecha de esta ruptura definitiva es 400 a.C. ¿Qué quiere decir esto? Que también el libro de Esdras habla algo de los acontecimientos cronológicos, de la cronología de los hechos. Entonces de eso se basan los investigadores, los eruditos, para centrar la fecha o el tiempo de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Así nomás. Seguimos. El propósito del libro y su lugar del Pentateuco es el enlace con el Génesis. No es que está de balde nomás el libro de Éxodo ahí entre los 5 libros, eso ustedes tienen que saber. Si nosotros miramos la Biblia de su orden, 66 libros, comienza, ¿con qué libro empieza la Biblia? A ver si nos pueden ayudar. ¿Con qué libro comienza la Biblia? Génesis. Entonces no es que está de balde ahí Génesis, que comienza Génesis porque se le ocurrió a los que estudiaron la Biblia, a los eruditos, a los teólogos, a los que hicieron la traducción, poner Génesis ahí, sino que tuvieron que poner ahí Génesis, porque Éxodo está dentro de los 5 libros, y Éxodo es el único libro que te conecta con el libro Génesis. Entonces ahí es donde vos tenés el panorama total. Por eso Génesis está en el principio. Y por eso Éxodo está en el Pentateuco. O sea que cuando vos llegas a Éxodo, te va a llevar a Génesis. Y cuando lees Génesis, te va a llevar a Éxodo. Así nomás. Entonces, no es de balde nomás que se instaló ahí. Qué bien. Seguimos adelante. Otro factor también que provocó la salida del pueblo hebreo de Egipto es la opresión. ¿Se acuerdan? La opresión que ejercía el pueblo de Egipto. Dice que el texto nos lleva rápidamente al brusco cambio producido en las circunstancias del pueblo de Israel al establecerse el reino nuevo. ¿Se acuerdan que había un faraón que no le conocía a José? ¿Se acuerdan? Así dice la escritura. Pertenecía a un reino nuevo, a una dinastía que no estaba gobernando, era de otra dinastía, de otro reino, reino del norte. Y ellos no le conocían a José y ejercía presión al pueblo hebreo porque no le conocían. Entonces eso provocó también que el pueblo hebreo se aflija y empiece a clamar y a buscar a Dios. Y su aflicción llegó hasta los oídos de Dios. Dice aquí, esto iniciaron la opresión a Israel en primer término por miedo a tan poderoso grupo extraño dentro de sus fronteras. Pero también cuando dice dentro de sus fronteras se habla de Egipto. En la tierra de Gosén ellos se multiplicaron. Bueno, seguimos adelante. También no solamente la opresión, sino también tuvo que ver mucho las plagas. Las plagas y el éxodo tienen mucho que ver para que Egipto pueda registrar en su historia a los hebreos. ¿Qué cosa? Bueno, Amén. la experiencia del desierto. ¿Cuáles fueron las experiencias del desierto? ¿Qué experiencia tuvo Israel en el desierto con Dios? A ver si usted puede ayudarme un poco. Yo aquí tengo el texto técnico de lo que sucedió, pero usted tiene la revelación divina. ¿Qué experiencia el pueblo hebreo tuvo con Dios en el desierto? Es una pregunta. Por ejemplo, ¿qué sucedió por mano de Moisés? ¿Qué pasó? Se abrió el mar. Es una experiencia que tuvieron. El mar en dos. El mar rojo, ¿verdad? Se abrió en dos. Amén. Después, y mucho antes de que Moisés esté como libertador, la teofonía, que es manifestación, revelación de Dios en lo físico, en la humanidad, la zarza que arde y no se quema, ¿se acuerdan? Amén. La zarza, cuando usted habla de eso, ¿se acuerda de eso? La zarza que arde y que no se quema, donde salió la voz de Dios y le llamó a Moisés. Ahora iré yo, dice Moisés. Entonces, eso también son experiencias. El mar en dos,
las 10 plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Amén. Después, el mar se abre, el tabernáculo, la construcción, el agua de la peña, tenían el maná y después, que era que trajo el viento para que Israel se alimente, codornices, ¿se acuerdan? Codornices, maná, después, ¿qué sucedió? El agua de la peña, cuando Moisés golpeó 3 veces con su vara para que salga agua, ¿se acuerdan? ¿Qué otro acontecimiento sucedió en el Éxodo? ¿Qué otro acontecimiento sucedió en esos 40 años? A ver si usted se acuerda. Aquí está el texto técnico, pero usted tiene que acordarse de las revelaciones divinas. ¿Qué sucedió? Usted cuando lee Éxodo, ¿qué por ejemplo le llamó la atención en el libro de Éxodo? A ver, Felicita, el libro de Éxodo, por ejemplo, ¿qué te llamó la atención, por ejemplo? Y, y tantas cosas Sí, mucho hay. que El descenso de Dios en el monte. ¿En qué monte descendió Dios? Sinaí. ¿Se acuerdan? que Muy bien. Estamos leyendo la Biblia, estamos encontrando. Yo veo ahí, Gloria está mirando, está leyendo, a ver qué hay, qué hubo ahí en eso, qué hubo los 40 años en el desierto. Muchas cosas acontecieron. Dice aquí, Señales del poder del Señor. ¿cómo? Las señales del poder del Señor, digo. Sí, la teofonía de Dios, sí, teofonía, sí. La manifestación o revelación del poder de Dios en el hombre o la humanidad, en este mundo físico. La Amén. experiencia en el desierto, la formación del pueblo que empezó en Egipto, había de continuarse ¿dónde? En el desierto. Y las experiencias en este subrayaron 3 hechos fundamentales. Aquí dice, número 1, que el pueblo en sí era ¿qué? Débil, dado a la murmuración. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando ellos empezaron a murmurar contra Moisés? Con conatos frecuentes de verdadera rebelión en contra de Dios. ¿Se acuerdan toda esa familia que se rebeló contra Moisés? La hermana de Moisés también. ¿Qué pasó cuando Moisés escogió para su compañía a la mujer cusita? ¿Se acuerdan? ¿Cómo habló Mara? Habló Mara contra Moisés y le salió todo lepra en ese momento a Mara. Le salió todo acá por su cara la lepra. Número 1, que el pueblo en sí era débil dado a la murmuración, con conato frecuente de verdadera revelación en contra de su Dios. Número 2, que pese a esta manifiesta flaqueza, Jehová intervenía una y otra vez a su favor, salvándoles de las consecuencias de sus pecados. Eso es lo que vemos también. Lo que motivó diversos castigos. La forma del pueblo con miras al cumplimiento de su elevación misión, de su elevada misión. Dios estaba preparando un pueblo que iba a ser el lugar o el pueblo que iba posteriormente a tener descendientes y los descendientes iban a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Eso es, por eso en Egipto comenzó la formación del pueblo de Israel. Ahí en el horno de fuego, ahí comenzó. Y se culminó en el desierto. Ahí terminó, en esos 40 años. Después ya surge el pueblo de Israel, Jacob, Israel, todo ese proceso que nosotros sabemos. Las 12 tribus de Israel, todo eso también. Todo el proceso que salió ahí. Por eso Génesis va muy relacionado con el libro de Éxodo. Génesis, ahí, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob entra, siendo Israel ya entra en Egipto con las 12 tribus. Y una buena temporada estuvieron ahí cuando José era gobernador. En la tierra de Gosén le llevó. Después surgió otro faraón de otra dinastía, de otro reino, y vino y no le conocía a José y ahí empezó el problema. Pero Dios ya comenzó en Egipto a preparar pueblo.
Entonces, Amén. amén, gloria a Dios. Número 3, que las normas de la justicia divina habían de mantenerse en alto, lo que motivó diversos castigos. La formación del pueblo con miras al cumplimiento de su elevación misión fue obra divina y no humana. El instrumento humano tan marcadamente sumiso a la voluntad de Dios era Moisés. ¿Qué fue Moisés? Fue caudillo, legislador y gobernante. ¿Qué fue Moisés? Caudillo, legislador y gobernante. Además de Portavoz ser, de Dios. sí, además de ser profeta. Amén. Amén. Además de ser profeta, portavoz de Dios e Amén. incansable intercesor a favor de su pueblo. A ver, vamos a estudiar juntos qué fue Moisés. Número 1, ¿qué fue? Legislador. ¿Se acuerdan? Él recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Amén. Legislador. Amén. Después fue Gobernar. gobernante. Muy bien. Después de gobernante, ¿qué Profeta. fue? Profeta. Profeta. Portavoz de Dios. Portavoz de Dios. Incansables. Intenso a favor de su pueblo. Intercesor. ¿Se acuerdan la intercesión de Moisés? Subió otra vez cuando el pueblo estaba adorando al becerro de oro. ¿Se acuerdan? Subió otra Amén. vez. Y dice que cuando él vio que el pueblo adoraba al becerro de oro, rompió las tablas de la ley que Dios escribió con su dedo. Y él tuvo que esculpir otra vez lo mismo. Y eso se llama una intercesión también. Y otros eventos, momentos que él intercedió también, cuando el pueblo de Israel tenía que pelear contra su enemigo. Él se cansaba, dice que cuando levantaba sus manos prevalecía en victoria el pueblo de Israel, pero cuando se cansaba, ahí había resta, había bajas en su ejército. Entonces le alzaban otra vez la mano y ahí él vencía. Todas esas cosas sucedió. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. Felicita, ¿está todo bien? Muy bien. Seguimos. El mar rojo, Sí, pastor, el mar rojo abrió Moisés, ¿verdad? sí, El mar rojo sí. abrió Moisés, Claro que sí. Abrió. extendió, ¿verdad? Moisés el mar rojo, hizo el Señor que el mar se retirase Así mismo. por, por recio viento oriental toda aquella noche, cambió el mar en tierra seca. Ahí hay muchas cosas que aprender. ¿Qué tipo de viento dice ahí Felicita que era? Viento oriental. Viento oriental, Sopló toda la noche, dice. sopló toda la noche. Y a veces usted ve la película, En tierra seca. a veces usted ve la película y que Moisés pone su vara sobre el agua, pero acá en la palabra de Dios dice que sopló primero un viento oriental y secó todo el mar, dice esa parte. Eso usted tiene que saber el viento. El viento es un elemento creado por Dios, un elemento usado por Dios, viento. Un viento recio. Eso por ejemplo en Hechos 2, Pentecostés, viento recio dice que vino. Así es. Qué tremendo eso es, el viento. Bueno, seguimos adelante. Amén. La ley y el pacto, los capítulos 19 y 40 tratan fundamentalmente de la promulgación de la ley. Qué interesante saber eso. La ley y el pacto. Seguimos adelante. Bueno, aquí empezamos. Aquí empezamos a ver la estructura del libro de Éxodo. Esto cuando nosotros terminemos, usted va a recibir, si quiere, impreso, va a tener anillado todo lo que nosotros hemos hablado en el curso. Número 2, puede tener en su celular en PDF también, no hay inconveniente eso. Pero lo importante es que ahora nos concentremos en este curso que estamos haciendo en forma virtual, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está en la estructura, el enlace con Génesis y la opresión del pueblo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 22. Yo voy a buscar también y voy a leer con usted. Vamos a Éxodo 1,
En Éxodo era que se creó también los 10 mandamientos, Muy bien, sí, ahí habla de los 10 mandamientos, claro que sí. Es un evento ya, muy importante también. ¿Se da cuenta? ahora, ¿verdad? Sí, muy bien. Éxodo 1, 1 al 22. 1 al 22. Sí, 1, 1 al 22. Todos tenemos que leerlo, del 1 al 1 al 22. Dice así, voy a leer un poco. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Escuche bien ahí. Eran 70 los que entraron. Amén. Amén. Ahí usted sabe. ¿Cuántos eran? 70. 70. Y usted puede decir de repente, si vos que tanto sabés la Biblia, vos que tanto me decís que yo me voy a la iglesia, ¿cuántos entraron en Egipto? ¿Cuántos de los hebreos entraron en Egipto? Decime vos. A veces vos le puedes decir también a tu esposo si te pregunta, si te dice, no, decime cuántos entraron. No vas a ver, usted va a saber. 70 entraron. 70 entraron con sus familias. Bueno, seguimos adelante. A ver qué dice el siguiente versículo. Es importante saber eso. Y dice aquí, Amén. amén. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, dice. Una generación entonces abarca 70 años también. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. ¿No le llama la atención eso? La tierra se llenó de los hebreos, de los israelitas, se llenó la tierra. Cuando eso, la tierra era solamente de esas partes, se veía, no se sabía como nosotros ahora que es redonda, vamos a decir así entre comillas, y que hay otras civilizaciones debajo de la tierra y alrededor de la tierra y aquí, sino que en ese tiempo era toda la tierra eso, y llenaron toda la tierra, dice. Bueno, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ese era de la dinastía, una nueva dinastía, y era también del reino del norte, cosas así, no le conocía a José. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjense, el temor de ellos cuál era, que el pueblo de Israel se una a sus enemigos. A ver, el otro punto dice, a ver si alguien quiere leer Éxodo capítulo 2, versículo 1 y hasta el versículo 5 para tener una idea. Yo voy a ir también ahí. Éxodo 2. Amén. Amén. Escuchamos. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio a la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer
hebrea para que la amamante al bebé. Le preguntó: si consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a su madre del bebé. Amén. Amén. Hay algo que tenemos que saber acá importante sobre la lactancia egipcia y la hebrea. Amén. Dicen que los egipcios le daban leche de animales a sus hijos, de lobo, leche de gato, leche de perro. Quedó cabra, la cabra. Quedó eso que es un alimento más que cualquier leche. Acuérdense, La leche. por eso le llama a una hebrea para que la amamante, porque ellos identificaron que era hebreo, Moisés. ¿Ahí está? Amén. Era muy diferente luego. Amén. Las hebreas eran más robustas, los hebreos eran más grandes. Pastor, Sí, Sí. algo acá es importante también esa parte, el capítulo 1, 5, por ejemplo, sí, ¿verdad? Y todas las armas de lo que salieron del lomo de Jacob fueron 70 y José estaba ya en Egipto. sí, Murió José y todos sus hermanos y todas aquellas generaciones, sí, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y se hicieron muy poderosos y se llenó de tierra de ellos, que ahí el Señor bendició la tierra de Israel. sí. Importante eso es. Importante. Claro, ahí comienza, ese es el inicio de la estructura del libro de Éxodo. Usted está leyendo Sí. ahí el principio. Después ya leímos Éxodo 2, 1 al 5. Ahora dice, el niño Moisés es salvado y protegido, vamos a decir así, por la hija de Faraón. Prohijado significa adoptado también en otros términos. Moisés se identifica con Israel y procura ayudar al pueblo. A ver cómo se identifica, vamos a ver cómo se identifica, vamos, Éxodo 2, 11 al 15. Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahí se identificó. Se sintió como ese que estaba recibiendo golpes también. Después ese es el siguiente acontecimiento. Después dice que huye él, ¿verdad? Sucedió algo ahí. Refugiado en Madián, Moisés se casa y sirve a su suegro Yetro. Moisés huye de Egipto porque le llega a matar a un egipcio para defenderle a un hebreo. Eso está ahí. A ver, vamos a seguir leyendo. ¿Cierto eso es? Vamos a ver si sucedió eso. Un ratito nomás. Éxodo 2, 1 al 10. No, Éxodo capítulo 2, 11 al 5. Dice, ya leímos el primer versículo. El siguiente dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Viste? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y ahí él se fue, huyó ahí. Y dice aquí, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces ahí está toda la historia, este punto que dice aquí. Refugiado en Madián, Moisés se casa y sirve a su suegro Yetro. Después viene, Dios oye el clamor de Israel. Dice que se salió, huyó Moisés de ahí y se quedó el pueblo de Israel ahí afligido y empezó a clamar. Eso está en Éxodo 2, 23, 25. Hasta aquí está todo bien. Algo que quieran acotar, preguntar en el nombre de Jesús. Leer.
Viene acá 1, 2, la parte, el niño de Moisés es salvado, Moisés se identifica con Israel, refugiado en Madián, y Dios oye el clamor. Estamos hablando de la estructura acá del libro de Éxodo. Aquí así comienza. Adelante, seguimos. Amén. Después dice el Amén. llamamiento de Moisés, viene Éxodo 3, 1, 4, 17. Y aquí es lo que estamos hablando, esta palabra, la teofonía, en la zarza, que ardía y no se consumía. La zarza, eso está en Éxodo 3, 1, 6. Moisés resiste el llamamiento de emprender el salvamento del pueblo. Él también dice, no, envíale a otro Señor. ¿Se acuerdan? Yo no sé hablar. Él era tartamudo. ¿Usted sabía eso? Moisés no sabía hablar. Raro eso es. Él fue educado en Egipto, pero no sabía hablar. Era tartamudo. Bueno, es difícil lo decir, pero es así. Después las señales que han de acreditar a Moisés que recibirá la ayuda de su hermano Aarón. Ahí surge Aarón. Todos estos acontecimientos forman la estructura del libro de Éxodo. Estamos hablando ya, ahí que usted tiene la Biblia enfrente, estamos ya en Éxodo 4, 1 al 17. Ese es cuando aparece Aarón. Aparece Aarón ya. ¿Alguna vez usted leyó a profundidad el libro de Éxodo? Es importante leer. Amén. Ahora recién. Ahora recién, gloria a Dios, eso es lo que queremos saber. Eso Hay que queremos ser saber porque sincero. así les ayudamos y les ayuda a leer, a entrar cada noche en la palabra de Dios. Teofonía, acuérdense la teofonía, esa es revelación y manifestación del poder de Dios sobre el hombre. La zarza, por ejemplo, un ejemplo de teofonía. La zarza que arde y no se quema. Aarón aparece ahí como traductor, vamos a decir ahí, como asesor de Moisés, porque dice que Aarón sabía hablar. Sabía, tenía verba para hablar con el faraón. Amén. Amén. Bueno, siguiente. El regreso. Pastor, quiero Sí, preguntar, ¿cómo? ¿verdad que de, 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 de Génesis, ¿verdad? Es la creación de la tierra? Sí. Génesis, ahí habla de la creación de la tierra, de los cielos, De de los las cielos, mansiones, la de las tierra. lumbreras. Y, y después de eso viene Éxodo, ¿verdad? Muy bien, sí. Que Después de esto, tiene que venir después de Génesis eso. la civilización, ¿verdad? ¿Cómo? Como estoy leyendo ahora, ¿verdad? Sí. La Génesis, creación, sí. ¿verdad? Ya ves, pero en forma ya Las creaciones. Ahí está en Génesis, habla todo lo que es el principio de todo. habla de la creación de la tierra. Y eso es, ¿cómo decir? Es la intervención de Dios en su pueblo, donde Él decide hacerse nación en Egipto. El Éxodo. La salida del pueblo hebreo de Egipto, Éxodo. Por eso está Génesis en principio, la creación de todas las cosas, y Éxodo va ahí cerquita nomás, ahí al lado está. El vecino de Génesis, Éxodo. Después están los demás libros, Eso. que van todos relacionados con el Éxodo. Porque en el Éxodo se reciben los mandamientos como dijiste vos. Sí. En el Éxodo reciben los estatutos, los preceptos, las Los leyes. estatutos. Ahí se creó los estatutos, Sí, se creó los decretos que, y no los decretos. totalmente. Estatutos, ¿cómo así, verdad? Ahí de ahí sale todo. Sí. Seguimos adelante. Aquí dice el regreso de Moisés a Egipto y primeros contactos con el pueblo, las primeras presentaciones ante Faraón y las señales, se graba la opresión después de la primera petición. Jehová renueva la comisión y las promesas que no son recibidas por el pueblo. Hay un paréntesis y ahí habla de los fragmentos de una genealogía que aclara el parentesco de Moisés a Aarón. Dice que ellos eran parientes.
Jehová repite sus promesas y Faraón endurece su corazón frente a la señal de la serpiente. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés, en 2 ocasiones, la vara de Moisés se convierte en serpiente. ¿Se acuerdan? Una cuando Dios le probó su poder en el llamamiento, cuando le llama a Moisés. ¿Qué acontecimiento sucede? La vara que tenés, tírala y se convertirá en serpiente. 1. Número 2, pon tu mano en tu seno y cuando la saques estará llena de lepra. Y sucedió eso. Puso acá y sacó y se volvió en lepra. Vuelve a meterla y será sana. Y se puso aquí y se sanó. Ese es su poder. Entonces ahí le dio ánimo a Moisés, le dio su milagro, le empezó a mostrar. Y eso sucedió también una segunda vez cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Eso está también aquí en el libro de Éxodo. Qué interesante. Entonces, eso sucedió cuando el corazón de Faraón se endureció. Usted está leyendo Éxodo, es importante leer Éxodo. A ver, las 9 primeras plagas. En otro contexto dice que son 10. Y vamos a saber por qué. Las aguas convertidas en sangre. Las plagas de las ranas. Eso ya hablamos. Las plagas de los piojos o mosquitos. La plaga de las moscas. La plaga del ganado. La plaga de las úlceras. La plaga del granizo y de los relámpagos. La plaga de langosta. La plaga de tinieblas. Todo eso aconteció. Y por sobre todas las cosas, la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que se acuerda del tiempo de la salida de los israelitas de Egipto, de los hebreos. La liberación que hubo por mano de Moisés. También la muerte de los primogénitos y el Éxodo, la muerte de los primogénitos anunciada a Moisés. Instrucciones sobre la inmolación del cordero y la institución de la Pascua. Éxodo 12:1. Ya estaba hablando de Jesús. Estamos hablando del Cordero. ¿Cuál es uno de los símbolos de Jesús en el Antiguo Testamento? Hablamos en estos días. ¿Cuál era? El Cordero. Estamos hablando de la noche de la Pascua. Mueren los primogénitos egipcios. ¿Se acuerdan eso? Cuando vino el ángel a pasar por Egipto y donde sacrificaron un cordero y la sangre mancharon el dintel de las puertas para que la muerte no venga hacia los hogares. Todo esos acontecimientos sucedieron en eso, muchas cosas hay en eso, no vamos a poder nosotros ya en una noche digerir todo. Hay muchos acontecimientos, yo nomás le estoy diciendo resumidamente, cada jueves vamos a hablar específicamente de este punto, cada cita, cada versículo, cada evento que está en Éxodo habla de Jesús. Entonces dice la salida apresurada de Egipto, la reiteración de la ordenanza de la Pascua, la consagración de los primogénitos, la etapa desde Sucot a Etam, la columna de nube y de fuego entre Sucot y Etam. ¿Dónde lo que fue eso realmente? En el desierto pasó, pero ¿en qué parte del desierto? Entre Sucot y Etam. Eso vamos a ver en un mapa ahora más adelante. El paso del Mar Rojo, como decía Felicitas, abrió el Mar Rojo. Y después dice el cántico del triunfo. ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? Eso está también. Eso vamos a hablar también el cántico de Moisés. Moisés cantó de la victoria conseguida por Jehová. El cántico de Moisés que usted también puede cantar en su oración. Eso tiene poder también en un momento dado. Usted puede hacer eso. A ver, seguimos. El viaje desde el Mar Rojo hasta el Sinaí. Se abrió el Mar Rojo y después ¿de dónde se fueron? Se abrió el Mar Rojo, ¿de dónde se fueron? Al Sinaí se fueron. ¿Y después qué hicieron ahí? Formaron campamento alrededor del monte Sinaí. Campamento en Mara y Elim se llamaba un lugar. Mara y Elim. Ahí donde sucedió las murmuraciones y el don del maná. Ahí donde Dios proveyó de maná. Y ahí donde se murmuraron contra Moisés y él golpeó la roca 3 veces y salió agua de la roca. Dice. En esos lugares, en Mara y Elim, por ahí, alrededor del monte Sinaí. La victoria sobre Amalek. Amalek era un ejército enemigo de Dios. Después dice la visita de Yetro y la organización judicial del pueblo. Eso vamos a hablar la próxima.
la promulgación de la ley y la ratificación del pacto, vamos a hablar, punto por punto vamos a hablar. Preparaciones para la manifestación de la gloria del Señor, y manifiesta la gloria y la majestad de Jehová en el monte. Todo eso sucedió en Éxodo. Que muchas cosas, ¿verdad? ¿No le llama la atención? Muchísimo. Es importante, pastor. ¿Cómo? Súper importante, Sí, importante que conozcamos nosotros, porque el mismo Dios que hoy nos ayuda es el mismo Dios que le ayudó al pueblo de Israel. Y si Él hizo todas estas cosas, y si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo Él no va a actuar en su omnipotencia, omnisciencia? Claro que sí, en el nombre de Jesús. Vamos avanzando. La proclamación del decálogo, el terror del pueblo. Se proclaman varios juicios, se dictan varios estatutos. El ángel de Jehová llevará a Israel a su meta, el pacto ratificado, y Moisés delega su autoridad. Todo esto acontece. Y aquí algo importante, cuando nosotros entremos en el tabernáculo, porque yo voy a poner parte por parte del tabernáculo y vamos a ir explorando qué significa el arca, qué significa el querubín, el serafín, qué significa las cuerdas, las cortinas, qué significa, cuáles eran los sacrificios, qué animales se sacrificaban. Todo eso vamos a hablar más adelante. Interesante va a estar. Vas a ver cómo más hermanos se van a aprender, porque vamos a entrar a la médula del libro de Éxodo, y ahí vamos a darle gloria al Señor Jesucristo, y vamos a ver qué Él hizo y qué a nosotros nos favorece y nos beneficia cuando nosotros proclamamos su nombre. Tremendo. Gloria a Dios. Entonces, aquí hacemos un paréntesis para orar y darle gracias a Dios en esta noche. Y el próximo jueves seguimos tocando esto, que es bastante extenso, en el nombre de Jesús. ¿Les parece? Amén, pastor. Gloria a Dios. Oramos entonces. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Querido Dios, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre, que cada vez nos maravillamos las riquezas que hay, Señor, en el libro de Éxodo, que habla, Señor, de la liberación del pueblo de Israel y el trato tuyo con ellos, que hoy en día, Señor, por medio de la fe en Cristo, tu poder omnipotente y omnisciente se puede activar, Señor, en el nombre de Jesús. Tú abriste el mar rojo, hiciste llover maná y codornices, trajiste la ley, los decretos y los estatutos. En el nombre de Jesús, Señor, Dios mío, en esta hora estableciste la columna de fuego, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, y la nube también, Señor, para proteger del calor. Padre celestial, así también tú proteges a tus hijos, así también, Señor, tú le das victoria a tus hijas y tus hijos, así también, Señor, Dios mío, avergüenzas al faraón, Señor, en el nombre de Jesús, y hay poder en tu nombre en esta noche, Padre celestial, hay poder en el nombre de Jesús, hay más autoridad en esta noche, en el nombre de Jesús. Declaro victoria sobre tu vida, declaro el poder de Dios en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque Padre celestial, a ti, Señor, te ha agradado, Señor Dios mío, que nosotros estemos, Señor, en esta noche conectados y orando. Bendecimos, Señor, las casas de los familiares, bendecimos Villa Esperanza, bendecimos la familia de Gloria, bendecimos, Señor, la vida, Señor, de Nancy, su trabajo, bendecimos su esposo, su familia, declaramos victoria y conversión, declaramos sanidad sobre su madre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, por la vida de Belén también, en el nombre de Jesús, declaramos victoria, por la vida de Felicita, por sus hijos, declaramos conversión, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos, Señor, salvación a sus corazones. Padre celestial, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, la provisión de Dios sobre la vida Felicita. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, una y otra vez tú le diste, y una y otra vez, Señor, tú abrirás oportunidades a Felicita, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias, porque, Señor, tú aumentarás tu misericordia y tu fidelidad sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, en esta noche, y cancelamos los planes del diablo que vienen para hurtar, matar y destruir. Padre, yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Ahí donde está Nancy, Señor,
Ahí donde está en el hospital, usa la Señora tu sierva. Cuando ella hable, cuando ella toque a esas gentes que están ahí, Señor Dios mío, por algún motivo de enfermedad, por algún motivo de operación, ella va a hablar y el Espíritu Santo va a operar en el nombre de Jesús. Tu presencia está ahí. Representa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche, mi Dios, ella no está sola. Hay ángeles de Dios que acampan alrededor de ella, que la están guardando. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sobre la vida de Nancy esa cobertura y esa autoridad en el nombre de Jesús para administrar tu palabra. En el nombre de Jesús, y por la vida de Gloria, ella será la puerta en Villa Esperanza. Ella será la puerta para muchos hermanos, muchas hermanas que están queriendo, Señor, volver como el hijo pródigo. Ella será la puerta, su casa, su familia, será, Señor, la puerta por el cual, Señor, muchos vendrán de vuelta al Evangelio, vendrán de vuelta a la iglesia. Yo declaro sobre su vida eso, en el nombre de Jesús. Hay una unción especial sobre la vida de Gloria, en el nombre de Jesús Nazaret. Padre Celestial, proclamo tu palabra en Villa Esperanza y declaro victoria, que se abre, Señor, los cielos en ese lugar para la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Nos vemos oportunamente. Que descansen y amanezcan bien. En el nombre de Jesús. Igualmente, pastor.